¿A quién? ¿Puedes de pronto? ¿Cómo es tu nombre? Discúlpame. Tengo una Andrea Rondón. ¿De pronto eres tú? No. Ah, ok, listo. Sí, ya está registrada en el sistema. Bueno, chicos, el enlace que les acabo de enviar es como tal la clase, es decir, yo creé un aula virtual donde vamos a tener las guías, vamos a tener la grabación de esta clase, de esta sesión, vamos a tener también la presentación que yo les voy a mostrar a continuación y también vamos a tener los talleres que se van a realizar por cada una de las guías que se van a preparar. Entonces, como primera medida, les voy a compartir la imagen de el aula. Uy, uy, uy. Entonces, el aula como tal, ustedes si ingresan van a poder tener esta información. Perdón, yo quito estoy aquí. Entonces, van a tener esta información en donde van a poder ver los trabajos en clase, en donde inicialmente van a tener acceso a la guía de esta semana, que es la guía de los conjuntos. En esta guía van a poder encontrar los materiales que corresponden a la guía número 1 y a la presentación que les voy a enviar y seguidamente cuando ya acabemos como tal la presentación les subiré el video como tal. De igual forma también tienen un trabajo que ya se habilitó en donde está el taller de la guía de ejercicios. Entonces es importante que se registren en el enlace que les acabé de enviar. Igual yo les envío el enlace por WhatsApp para que también tengan acceso, porque ahí es donde van a cargar como tal todos los materiales, van a cargar, por ejemplo, este archivo como tal en donde están todas las preguntas, van a hacer todos los ejercicios y van a poder resolver los ejercicios que están planteados en la guía inicial, que es esta. ¿Sí están logrando ver mi pantalla? Listo. Como esta semana es con... ¿Sí, señor? ¿Aló? ¿Ya ingresaste a la aplicación? Listo, listo, señor. Entonces, la idea es que, pues como les estaba indicando, puedan acceder a cada una de las guías como tal como está. Entonces, esta semana tienen acceso a conjuntos. La idea es que el taller lo puedan hacer a tiempo, ¿sí? El taller va a estar abierto hasta la última semana, pero la idea es que ustedes no se puedan colgar en trabajos porque después van a tener que hacer el taller de conjuntos, el taller de conceptos matemáticos, el taller de trigonometría y el último taller, incluyendo el examen, y si lo dejan todo para última hora, les va a quedar mucho más pesado a ustedes. Bueno, entonces la idea es que si tienen tiempo, saquen el tiempo, puedan hacer la presentación. La idea es que incluso puedan ver también la guía, porque hay unos puntos en donde tienen que hacer los ejercicios a mano, porque en este ejercicio como tal van a ver que es muy, muy gráfico prácticamente y tienen que cargar o tienen que subir la foto, ¿sí? Tienen que subir la foto del ejercicio para que pueda obviamente ser calificado. ¿Listo? ¿Tienen alguna? Sí, señora. Sí, señora. La idea es que ahí puedan cargar toda la información. Entonces, por ejemplo, en estos momentos, sí, pues esto es una aplicación que tiene Google. Entonces, sí, técnicamente es una aplicación en donde pues
Si tú tienes un correo de Gmail, le vas a dar en la parte superior de tu correo, que sería aquí, vas a bajar a donde está Classroom, ¿dónde está? Aquí, Classroom, ¿cierto? Y desde aquí van a tener acceso a la clase de matemáticas, que es como tal esta, que es la que ustedes se acaban de inscribir. Ok, otra pregunta. ¿Los ejercicios, las actividades se van a resolver directamente ahí o en el cuaderno y se manda la evidencia de la foto de los ejercicios resueltos? Listo. Entonces, el taller como tal es un formulario que ustedes lo pueden hacer desde el computador, lo pueden hacer desde el computador o el teléfono. Hay algunas preguntas en donde, pues, si ustedes se ponen de pronto a analizar y de pronto tienen la facilidad de hacerlo mentalmente, pues van a poderlo solucionar. Por ahí no hay ningún problema. El inconveniente está en algunos ejercicios que de hecho, pues si abrimos la guía, van a poder darse cuenta, aquí la estoy abriendo en estos momentos. Entonces, si abrimos la guía y vamos hasta los ejercicios, van a encontrar en donde hay unos ejercicios que son muy gráficos. Por ejemplo, ¿cuál de las siguientes expresiones es verdadera? Entonces me muestra una imagen, toca hacer un ejercicio y toca sacar esta conclusión. Puede que el punto sea simplemente de seleccionar la respuesta y listo. Pero estos ejercicios de aquí más abajo te dicen una información en donde no hay imágenes o incluso dicen que toca sombrear y toca colorear cómo sería la respuesta. Entonces tienen que dibujar esta gráfica o este diagrama y tienen que colorearlo o sombrearlo y subir esa imagen. ¿Sí es clara la información? Listo. Buenas tardes. Listo, tranquila, no te preocupes. Listo. Les estoy explicando en estos momentos cómo es el manejo que se va a dar en la clase, ¿sí? Entonces, es muy importante que ustedes se puedan registrar en este enlace que les acabo de enviar, nuevamente por el chat de la conversación. Ahí ustedes van a ingresar a un Classroom. ¿Qué es un Classroom? Es un aula virtual en donde yo voy a estar subiendo todo el material que ustedes pueden tener de todas las clases que vamos a dar, incluyendo la grabación de como tal de esta sesión. Todas las preguntas que ustedes me están haciendo, yo las estoy grabando. También voy a grabar la presentación. Voy a grabar de pronto los ejercicios que vayamos a hacer ahí. Entonces esa información les va a servir para que ustedes puedan estudiar. De pronto si les quedó alguna duda pueden volver a ver los videos y todo el tema y no habría inconveniente. En esta estamos explicando como tal que esta como tal es la clase, ¿cierto? Entonces, ¿cómo pueden acceder a ella? Mediante el enlace o si no, desde su correo, van a estos tres puntos si es de Gmail y bajan y van a encontrar una opción que dice Classroom. Entonces, en este Classroom, ustedes van a poder tener acceso a esta clase, ¿sí? Entonces van a ver que dice Matemáticas 1-2022, lo seleccionan y al momento en que ingresan van a tener acceso a los materiales, ¿cierto? Que el trabajo en clase es donde me indica cuáles son los temas que se están viendo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el de conjuntos que ya está habilitado y esta opción, este enlace, por decirlo así, me muestra como tal todos los materiales. Entonces, tenemos la guía, tenemos la presentación y tenemos también aquí abajo el taller de la primera sesión de conjuntos, la tarea. Es decir, este es el taller de donde van a salir los puntos como tal para esta primera sesión, para este primer tema que vamos a ver. La próxima semana vamos a tener otro tema, entonces aquí van a ir saliendo cada uno de los temas y se van a ir habilitando a medida que vayamos haciendo las sesiones. Lo que les estaba explicando es que tienen que tener acceso a esto y tienen que revisarlo. En este primer taller tienen que tener mucho cuidado porque hay algunos ejercicios que tienen que hacer a mano, es decir, tienen que dibujar los diagramas y obviamente tienen que subir la imagen, ¿sí? La cargan como si fuese un archivo, como si fuesen a cargar y fuesen a adjuntar algún elemento, pero entonces tienen que revisar la guía, ¿sí? Les estaba dando el ejemplo de los últimos ejercicios en donde, por ejemplo, en este, él me dice, sombree cada uno de los diagramas a la solución que satisfaga la operación. Entonces, esto lo vamos a ver ahorita más adelante y ustedes tienen que hacer este diagrama y tienen que colorearlo como realmente crean que debería ir. ¿Listo?
Eso obviamente yo lo voy a calificar y pues obviamente va a tener unos puntos. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Profe, una pregunta. Sí, señora. Si yo quiero resolver todo un taller de trabajo, ¿puedo hacerlo sin problema? Sí, tú puedes resolverlo en el cuaderno sin ningún problema y ya obviamente la idea es que puedas resolver el cuestionario que está aquí en el programa. ¿Sí? La idea, lo importante es que de pronto puedas lo más posible resolver el taller que está aquí. ¿Sí? Listo, profe. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Listo. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta mía es que me hace esa pantalla. Ok, no te preocupes. La idea es que si tienes dudas con respecto al tema, me avises. Voy a tratar de ser lo más claro. Si no, pues por ahí dicen mis amigos que yo tengo mucha paciencia y puedo repetir. La idea es esa. La idea es que ustedes tengan claro. Tratamos de buscar la mayor cantidad de ejercicios posibles como para que te queden claras los temas. ¿Listo? Eh, de pronto, si tienes alguna duda con el tema de cómo se maneja la plataforma y eso, yo les podría dar como los enlaces, y incluso si quieren les doy los enlaces a la clase también por WhatsApp como para que tengan acceso por ahí. Y como te digo, la sesión, es decir, lo que voy a presentar ahorita, todo lo que voy a hablar y todas las preguntas que ustedes me vayan a dar, va a quedar grabado. Yo después eso lo subo como tal ahí a la plataforma para que si el día de mañana, oiga, no sé, el profesor dijo esto, pero es que no me acuerdo cómo fue que me lo dijo o cómo me lo explicó, puedan volver a ver el video y puedan de pronto como refrescar esa información. ¿Listo? Me parece perfecto. Listo, listo, con mucho gusto. ¿Alguna otra duda? Listo, comenzamos. La clase de hoy habla sobre los conjuntos. Entonces, los conjuntos es prácticamente una forma de expresar la agrupación de cosas que son, que tienen algo en común. Es decir, podemos hacer conjuntos no solo de matemáticas, sino de cualquier cosa que pueden haber en la vida cotidiana. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos los conjuntos de letras, ¿cierto? Los conjuntos de frutas, los conjuntos de figuras. Aquí están, por ejemplo, los conjuntos de números y alguna otra cosa como, por ejemplo, los planetas, las aves, deportes acuáticos. De lo que ustedes quieran hacer, los conjuntos se pueden crear. Para poder determinar un conjunto se pueden expresar de dos formas. Puede ser de forma gráfica, que se le llamaría como diagramas de Venn o diagramas sencillamente. ¿Qué significa esa forma de expresión? Pues que tú lo estás haciendo de forma gráfica y estás demostrando cuál sería ese conjunto. El primer ejemplo que tenemos sería este grupo de letras que está encerrado en un círculo y yo adentro del círculo voy ingresando cada una de las letras que quiero que pertenezcan a ese grupo. ¿Listo? Otro ejemplo sería, por ejemplo, el grupo de las frutas. Entonces, en este ejemplo que ustedes ven aquí, tenemos una infinidad de grupos, bueno, una afinidad, porque eh, ahorita vamos a ver algo que son las características de los grupos, de los conjuntos, pero estoy viendo una afinidad, o sea, una cantidad limitada de frutas. ¿Sí? Entonces por acá vemos la cereza, vemos los bananos, la sandía, el kiwi, la pera, la manzana verde, la manzana roja, porque son diferentes, la lima, la fresa y otra cantidad de frutas, ¿cierto? Entonces esa es la forma en que yo puedo expresar un conjunto, perdón,
de forma gráfica o de forma en diagrama. Hay otra forma que es de forma escrita, y esa forma escrita se le denomina entre llaves. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo hacer este mismo grupo, por ejemplo, o puedo hacer este mismo grupo sin necesidad de dibujar o de expresar gráficamente ese conjunto. Para poder hacerlo, lo podemos hacer de dos formas. De forma explícita o por extensión, que quiere decir que yo estoy discriminando o escribiendo cada uno de los elementos que conforman ese conjunto, o de forma implícita, ¿correcto? Se durmieron. Listo, listo. Si tienen alguna duda, no duden en avisarme, porque de pronto yo paso o sigo derecho y alguien levanta la manito por ahí, entonces de pronto yo sigo derecho. Bueno, entonces, la forma implícita, tenemos aquí varios ejemplos, en donde tenemos, por ejemplo, el conjunto A está compuesto de un hexágono, un rombo, un cuadrado y un rectángulo, ¿correcto? El conjunto B está conformado por una estrella, un cuadrado, un triángulo y un hexágono. Entonces, yo estoy escribiendo cada uno de esos elementos. Lo puedo hacer de esta forma, como está aquí, que quiere decir que estoy dibujando cada una de esas figuras, como lo puedo hacer con los números. Como estamos en la clase de matemáticas, los conjuntos que vamos a manejar o que se van a trabajar casi que en la mayoría tienen que ver con los números. Entonces, cuando vayamos a hacer un conjunto, vamos a denotar, por ejemplo, en letras mayúsculas el nombre o la letra que va a designar el conjunto. Por ejemplo, aquí tenemos la N, la P y la I, que son tres conjuntos diferentes, y tenemos que el N va a comprender los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de ahí en adelante. Aquí hay algo muy importante y es que ustedes ven que estos tres conjuntos tienen 3 puntos seguidos o 3 puntos suspensivos. ¿Qué quiere decir esto? Que este es un conjunto infinito. ¿Por qué? Porque no tiene un fin. Entonces, a diferencia de estos conjuntos que estábamos viendo acá, o a diferencia de estos otros conjuntos que son de las figuras, estos conjuntos pueden tener una infinidad, es decir, pueden tener muchos números y nunca se va a cerrar el conjunto, ¿cierto? En comparación a los primeros, al conjunto A y al conjunto B, que siempre inicia con llaves y nunca termina con puntos suspensivos. Quiere decir que tiene una cantidad limitada de elementos. ¿Listo? Entonces, este conjunto N hace referencia a los números naturales. Los números naturales son todos los números que se encuentran del 0 en adelante hasta el infinito, ¿sí? Y resulta que el conjunto P, si nos damos cuenta o si revisamos y analizamos los números que hay dentro de ese conjunto, son números pares. Entonces, esta letra puede tener relación con las características o la cualidad del de los conjuntos. Entonces, por ejemplo, si es P, puede ser un conjunto de números pares. Y aquí tenemos el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12 y sucesivamente porque nunca van a acabar. ¿Correcto? Si cogemos el conjunto I, pues me hace referencia a los números impares. Entonces sería el 1, el 3, el 5, el 7, el 9 y así sucesivamente hasta que podamos llegar a un número en específico. Dime, María Fernanda. María Fernanda, ¿vas a preguntarme algo? No, señor. Ah, bueno, no, es que tenías la mano levantada. Listo. Entonces, la otra opción de escribir los conjuntos que no sea por diagramas se le llama implícita. Ahí yo tengo un error en la presentación porque es con una sola P. También se le puede llamar por comprensión porque simplemente denoto o escribo
el nombre de ese conjunto. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el conjunto P, que puede ser de números pares, pero en este caso le estoy colocando los planetas, entonces está agrupando o está señalando todos los elementos que correspondan a ello. Entonces, este conjunto P, que es igual a planetas, técnicamente sería la Tierra, Marte, Neptuno, Júpiter, Urano, todos esos. Pero yo ahí no estoy señalando, por ejemplo, la manzana, el color amarillo, una lagartija. No puedo señalar eso porque no corresponde a la característica o a la información que estoy colocando entre las llaves. Entonces, esas cosas anteriores que estaba señalando, pues no corresponden a un planeta, entonces no deberían estar dentro de ese conjunto. Lo mismo puede suceder, por ejemplo, con este conjunto. El conjunto A corresponde a las aves, entonces pues ahí yo puedo colocar, no sé, una gallina, un ganso, una gaviota, pero no puedo colocar una tortuga, no puedo colocar un león, ¿cierto? Entonces, es una forma más fácil de colocarlas, pero también es un poco complicado a la asignación de los elementos. Normalmente, en la mayoría de los casos, se utiliza la expresión por diagramas o la expresión explícita. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? No, señora. Listo. En este caso, en este ejercicio, ya que estamos entrando a matemáticas, vemos varios conjuntos. ¿Quién me puede decir cuál es el conjunto más grande que ven ahí? Listo. El de reales. ¿Por qué el de reales? Listo. ¿Quién dijo el de reales? Karen, ¿tú me puedes ayudar a explicar por qué el conjunto de reales es el más grande? Porque están encerrados dentro del término, después se me va a bailarles y la palabra grande se representa el círculo individual y la parte duracional. Exactamente. Entonces, lo que dice Karen es muy cierto. El conjunto reales es realmente el cuadrado que estamos viendo, ¿cierto? Pero ¿qué quiere decir esto? Que en los números, en las matemáticas, existen diferentes tipos de números. Qué pena con ustedes, permítanme un momentico, no se vayan. Aló. Buenas tardes, ¿cómo está? No se escucha. Nos dijo que lo esperáramos un momentico. Es correcto, pues lo tenemos que esperar. Está haciendo una pregunta para regresar a clase. ¿Listo? Gracias. Listo, claro que sí. Listo, gracias. José, buenas noches. ¿Me puedes ayudar mañana hasta el cuarto de la hora? Porque me acaban de enviar un correo diciendo que necesitan revisar el sitio.
Qué pena con ustedes, estaba en una llamada. Ahora sí, ¿alguien tiene alguna duda hasta el momento? No, señora. Listo. Entonces, como lo decía Karen, el conjunto más grande es el de los reales. ¿Por qué? Porque primero está en un cuadro y efectivamente me están denotando con la letra R en color rojo, pues el nombre como tal del conjunto. Realmente en matemáticas hay una infinidad de números y hay muchas formas de poder escribirlos o identificarlos. Ya muchas personas antes pues se han puesto a la labor de poder separarlos en los conjuntos. Como yo les decía desde el comienzo, los conjuntos son fundamentales para poder entender elementos que tienen en común algo. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos dos grupos que uno corresponde a los números, el más grande sería como tal los números racionales y otro sería los números irracionales. ¿Qué quiere decir eso? Que hay unos números que yo puedo catalogar en subconjuntos, por decirlo así, que sería racionales, me hace referencia a todos los números que pueden tener decimales o pueden tener eh, las décimas o las fracciones, ¿sí? Entonces, un medio equivale a 0.5, pero dos medios equivale a un 1. Entonces, son diferentes formas de escribirlos, son diferentes formas de expresarlos, que dependiendo en lo que estemos trabajando, si por ejemplo, no sé, uno se pone a mirar ¿no? Ejercicios de factorización o ejercicios de racionalización, va a tener que trabajar con esos números para poder entender y darle el resultado correcto. Entonces, estos números racionales, si se dan cuenta, pueden tener un guión, una división, un número que me indica que es una fracción, como pueden tener un punto, ¿cierto? Que me indican que tiene unos decimales, pero técnicamente esto que está escrito así como 6 octavos, yo también lo puedo escribir con décimas, solamente que es una forma de escribirlos o una forma de señalarlos. Como les decía ahorita en un ejemplo, pues yo puedo poner aquí 4 cuartos y eso va a ser igual a un 1. ¿Por qué? Porque 4 dividido 4 me va a dar 1. Más adelante podemos mirar ese tema. Pero también podemos tener menos 4 cuartos o menos 4 quintos. Eso me puede dar un número negativo, ¿cierto? Entonces, ahí entra el conjunto de los números enteros. Los números enteros son todos los números que no tienen décimas, ¿cierto? Es decir, el 10, el 20, el 25, el 30, pero ahí yo no puedo meter un 2.5, un 33.33, un 44.35, por ejemplo. Yo no puedo meter esos números que tengan esas décimas o que tengan ese sobrante, o por decirlo así, como esa ñapa, que se le podría llamar de otra forma un poco más coloquial. Son solo los números que no tienen décimas. Pero aquí puedo ingresar los números negativos. Si se dan cuenta tenemos el menos 15, el menos 5, tenemos el menos 8, podríamos poner un 8, ¿cierto? Pero es que aquí los están separando porque también puedo colocar o crear un subconjunto que se llaman los números naturales. Que los números naturales, como les indicaba en la diapositiva anterior, son todos los números que empiezan desde el 0 hacia la derecha y que quiere decir que son números positivos. Entonces aquí podemos ver el 0, el 12, el 2, el 580, podemos poner el 10 millones, el 1534, cualquier número que no sea negativo. ¿Qué quiere decir negativo? Que no se encuentre a la izquierda del 0. ¿Claro hasta ahí? Listo. Por otro lado, tenemos otro grupo de números que corresponden a los números irracionales. ¿Qué quiere decir irracionales? Que no son, podría llamarse que son imaginarios, hace parte de los números imaginarios o son números que nunca van a cambiar. ¿Qué quiere decir eso? El número pi es una constante y pues se sacó de una forma matemática utilizando trigonometría
que siempre en cualquier ecuación o en cualquier ejercicio, pi va a corresponder a 3,1416 y como 300 decimales más. Entonces es muy grande ese número, pero se denota con la letra pi, es una letra griega. Lo mismo pasaría con Euler, lo mismo puede pasar con los números que tienen una raíz cuadrada. Entonces estos números puede que se cataloguen como racionales, es decir, como números decimales, porque si yo pongo en la calculadora o saco la ecuación de esto, pues me va a sacar unos decimales, pero estos números son un poco más complejos y no son tan fáciles de trabajar con estos. Se trabajan para otras cosas en diferentes aplicaciones. En temas de la ingeniería se utilizan bastante para muchas fórmulas que pueden incluso denotar, por ejemplo, el tema de las corrientes eléctricas, viéndolo, por ejemplo, como hacia mi materia o hacia mi carrera, que es la ingeniería electrónica. Pero básicamente lo que se trata de explicar en esta diapositiva es que ustedes entiendan que pueden haber conjuntos muy grandes que abarcan o que tienen subconjuntos y pueden estar divididos dependiendo de sus clasificaciones. ¿Listo? La forma más fácil de clasificar los conjuntos es viendo cómo se organizan. Como yo les estaba comentando al comienzo, puede haber un conjunto infinito, que sería en este caso el conjunto P, y yo lo identifico porque termina en puntos suspensivos. ¿Qué quiere decir eso? Que si existe un patrón o una secuencia, yo puedo saber que ese conjunto va a tener todos los números que tengan esa característica o esa secuencia, pero nunca va a tener un fin, nunca va a tener el último número, nunca se va a poder determinar. Puede tener muchos números dentro de ese conjunto. Lo opuesto es que sea un conjunto finito o un conjunto limitado, como en este caso el conjunto Q solamente tiene 4 elementos que serían el 2, el 4, el 6 y el 8. ¿Listo? También tenemos un conjunto que sería un conjunto unitario. ¿Qué quiere decir eso? Que ese conjunto solamente va a tener un elemento, como el conjunto R, que solamente indica que tiene el número 7, perdón. Y también podemos tener un conjunto vacío. Quiero que revisen muy bien este tema, porque sé que les va a salir en el taller, y es que la composición de un conjunto siempre va a tener la identificación, que puede ser una letra, la letra que ustedes quieran o la letra que se esté hablando ahí, que en este caso siempre va a ser en mayúscula, ¿cierto? Va a estar con un igual porque le estamos dando una ecuación, entonces el conjunto P es igual a lo que esté entre las llaves. Y hay que tener en cuenta que son este tipo de llaves, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo les digo, por ejemplo, esperen un momento. Por ejemplo, ¿ahí están viendo el Word que puse ahí? ¿No están viendo el Word? Ok, listo, dame un momento. Creo que ahora sí lo ven. Sí. Listo. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un grupo H, ¿cierto? Entonces lo estoy poniendo en mayúscula. No, así no es. Entonces voy a poner un grupo H que va a contener los grupos o los elementos o los números de esta secuencia.
este conjunto está bien escrito. No, señor, ¿Por qué? porque la respuesta no sé si sea la respuesta importante. Es correcto. Las llaves que estamos utilizando no son las mismas. Está bien, no te preocupes. Pero las llaves no pueden ser estas llaves cuadradas. Tienen que ser este tipo de llaves. ¿Listo? Entonces es muy importante eso porque de pronto más adelante vamos a ver operaciones con conjuntos. Entonces, por ejemplo, si tengo otro conjunto que tiene otra cantidad de elementos, ¿cierto? Y yo después le voy a decir que me haga una operación, entonces yo voy a utilizar otro tipo de llaves o pues paréntesis para poder denotar las operaciones. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir U intersección H. Ahorita de pronto no van a entender qué es esto, pero la idea es que lo puedan entender y lo puedan revisar. Pero por ejemplo, esto significa una operación. Y yo, por ejemplo, le puedo decir aquí unión, si tenemos otros grupos, no sé, tenemos el conjunto J y el conjunto P, ¿cierto? Entonces aquí yo le puedo decir unión J intersección P. Esto lo que me quiere decir, esto que tengo aquí señalado, me está dando una operación y lo que me está diciendo es que primero toca hacer la operación que está en estos paréntesis y después toca hacer la operación que está en estos otros paréntesis. Y la respuesta de esos dos, tengo que hacerle esta operación. Entonces tienen que tener mucho cuidado con las llaves que se vayan a utilizar porque de pronto se pueden llegar a confundir. Hay muchos tipos de llaves. Están estas, que son las que se utilizan para los conjuntos. Están estas que son como un tipo de C, como curvaditas, por decirlo así. Y están estas que son cuadradas. Las que se utilizan para los conjuntos son estas que les estoy señalando en más grande. ¿Listo? Ahora, señorita Mónica Díaz, ¿me puedes indicar si este conjunto se encuentra bien? Señorita Mónica Díaz. Bueno, ¿quién quiere? Ok, tranquila. Ok, listo, no hay problema. Lo que escuchaba en la clase, pero mi concepto, si me equivoqué, pues está bien, porque los dos paréntesis a la está bien. Y si me equivoqué, Listo. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? María Fernanda. Listo. Ok, ¿y esa letra qué me está indicando? el nombre del conjunto. Es correcto, el nombre del conjunto. ¿Cómo debería ir el nombre del conjunto? Exactamente, entonces de esta forma ya tenemos un conjunto que está bien definido. ¿Por qué? Porque el nombre, la identificación del conjunto, que es esta letra, está en mayúscula, ¿cierto? Entonces ya la tenemos bien y obviamente tenemos las llaves que me indican que efectivamente es un conjunto. Ahora, señorita Livia, ¿este conjunto es infinito o es finito? Este conjunto es un conjunto. ¿Ahí me escuchas mejor?
Livia, este conjunto, listo, ¿este conjunto es infinito o es finito? Espérame un momento, María Fernanda. Ok, ¿por qué crees que es infinito? Recuerda que, ¿me puedes recordar qué significa que es infinito? Pues que no tiene infinito, infinito es que no tiene fin. Exactamente. En este conjunto tiene fin, es decir, los elementos que conforman el conjunto se pueden contar. Sí, claro. Ok. Y si los puedes contar, ¿quiere decir que es infinito? No, no, si lo puedo contar, sí son infinitos. Ok, entonces este sería un conjunto. Finito. Ok, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna, alguna otra opinión? Ok, para que sea infinito, ¿tú eres Karen? ¿Karen Ramos? Listo, efectivamente, Karen. Para que sea infinito, debe tener los tres puntos suspensivos. En este caso, el ejercicio, como lo respondió Livia, está bien porque es un conjunto finito. Ahora, si yo quisiera convertir este conjunto a infinito, entonces, y le quisiera poner más números, Profe, no se escucha nada. ok, ¿alguien más tiene problemas con la voz, con el audio? Listo, igual. Bueno, si tienes problemas con el audio, recuerda que la sesión va a estar grabada, entonces cuando entres al Classroom vas a poder volverla a ver en caso de que necesites reforzar, ¿vale? Para poder volver este conjunto infinito y yo poder meterle más elementos y saber qué secuencia tiene, qué elementos o qué otros cuatro números después del 6 le podría colocar. Bueno, no, pongámoslo más complicado. Listo. ¿Qué otros números le puedo colocar para poder tener 6 elementos en el conjunto y después puntos suspensivos? Es decir, en otras palabras, ¿cuál es la secuencia que lleva a este conjunto? Ok. Y después del 6, ¿cuál iría? Listo. Y dijimos que iba a tener solo los 6 primeros números y después puntos suspensivos. Es decir, que quedaría bien de esta forma. Sí, señor. Listo. Las características o la característica de este conjunto como tal es, uno, un conjunto infinito, ¿cierto? Dos, es un conjunto de números pares. ¿Listo? ¿Tienen alguna otra característica del conjunto? Veo que no. Listo. Entonces, viendo esta información para clasificar los conjuntos, ya pudimos clasificar el conjunto que estábamos dando de ejemplo. También podemos ver las propiedades de los conjuntos. Entonces, estas sí son un poquito más largas, son un poquito más amplias, pero lo que quiere decir es que la relación de contenencia es lo que estábamos viendo en el conjunto más grande, y es que un conjunto más grande, perdón, un conjunto más pequeño está contenido o está dentro de un conjunto. ¿Sí? Ok.
Bueno, señor. Listo, señor. Entonces, la relación de contenencia quiere decir que un conjunto más pequeño está dentro de un conjunto más grande. Aquí tenemos varios ejemplos, un ejemplo gráfico, que es lo que ya estábamos viendo, y el ejemplo en cómo se escribe esa información. Entonces, el conjunto N contiene o está en contenencia al conjunto R. Este ejemplo, esta forma de escribirlo, perdón. Aquí. Esta forma de escribirlo está bien, porque yo le estoy diciendo que el conjunto N es más pequeño y está dentro del conjunto R. De igual forma, puedo escribir, por ejemplo, que el conjunto Z está dentro del conjunto R. El conjunto Z es el de los enteros y está dentro del conjunto más grande, que es el de los R, el de los números reales. Una denotación errónea o una denotación de lo opuesto, es decir, que no tiene contenencia o no está en contenencia, es el que tenemos aquí, que sería R no contiene a N o no está en contenencia a N. ¿Por qué? Porque R es el conjunto más grande y N es el conjunto más pequeño, pero N está dentro de R. ¿Sí es entendido? ¿Sí es claro? ¿Alguien dijo que no? ¿Tú eres Santiago? Ok. Miremos, por ejemplo, no vamos a hacer este ejemplo, pero lo que vamos a decir es lo siguiente. Por aquí más abajo, perdonarán los dibujos. Yo tengo un conjunto más grande que es el conjunto P, ¿correcto? No lo vamos a ver con números, lo vamos a ver, por ejemplo, con animales. Entonces, el conjunto P tiene todos los animales que puedan haber, ¿cierto? Pero adentro yo tengo dos conjuntos más, que uno es el conjunto A, que son las aves, y el conjunto, el conjunto C, que son los animales terrestres. Llámese león, llámese tigre, llámese serpiente, lo que quieras. Menos, obviamente, los que están en el mar. Estos dos conjuntos están dentro del conjunto P. Entonces, para yo poder denotar eso en letras, lo que se dice es que el conjunto A, ¿cierto? Fíjense que de pronto los símbolos matemáticos se parecen un poco a las letras. Obviamente aquí es un poco difícil escribirlos, en el Word escribirlos, pero entonces A contiene a P. ¿Qué quiere decir eso? Que el conjunto P es más grande y por dentro tiene un subconjunto que sería el conjunto A. Esto es una anotación o una condición verdadera. ¿Por qué? Porque físicamente lo estamos viendo y si tú de pronto tienes en escrito de forma expresiva, de forma explícita, el conjunto P, vas a encontrar que ahí puedes poner, no sé, tiburón, gallina, paloma, perro, gato, caballo, no sé, mojarra, todos los animales que están ahí. Pero resulta que cuando vamos a escribir el conjunto P, ahí tú solamente vas a escribir los que son, perdón, el conjunto A, solamente vas a escribir los que son del aire, los que son las aves, la gallina, la paloma, qué sé yo, la gaviota, el águila, todos esos animales que están dentro de ese conjunto. Entonces, si los miras y si los comparas, van a tener elementos en común, pero esos elementos en común, cuando todos los elementos del conjunto más pequeño, que en este caso sería A, están dentro del conjunto P, quiere decir que existe una contenencia. ¿Sí me hago entender? Ahora, si por ejemplo yo creo otro conjunto y vamos a hablar ya no de animales, sino que vamos a hablar de frutas, entonces vamos a poner aquí las verduras.
que sería el conjunto B, si yo aquí lo digo de esta forma, prácticamente lo que debería decir es que el conjunto B no contiene o no está en contenencia, que en este caso para el Word, espérame a ver si de pronto aquí puedo insertar, insertar un símbolo, no una ecuación, no, un símbolo. Entonces voy a hacer el, no tengo el de contenencia. Fíjate que cuando tú quieres escribir que hay un conjunto pequeño o que ese conjunto no está dentro de un conjunto más grande que vamos a denotar, sería la misma C, pero con un guión atravesado, como diciéndole que esto no es igual. Entonces, aquí, pues por temas del Excel, lo voy a colocar de esta forma. Primero el guión y luego la C, AP. Entonces, esta denotación que está aquí, que estoy colocando en amarillo, lo que me quiere decir es que el conjunto B, que es este de acá, no está dentro del conjunto P. Es decir, no tienen ningún elemento en común. Ningún elemento coincide con los elementos que están dentro del conjunto P. ¿Es claro eso? Listo. Un ejemplo claro es que yo le diga que el conjunto R, por ejemplo, en este caso el conjunto más grande, no está dentro del conjunto N. Si lo miramos es como si quisiéramos meter, no sé, una escalera de 30 pasos larguísima en un Renault 4 que es súper chiquito, entonces no nos va a caber porque por más de que queramos meterlo no nos va a poder ingresar. O si quisiéramos guardar, no sé, si quisiéramos guardar una torta enorme en el microondas. La torta es grandísima, no voy a poder meterla a un microondas por más de que el microondas sea lo más grande posible. Entonces, viéndolo de esa forma, eso es lo que quiere decir la contenencia. ¿Listo? También tenemos el tema de la intersección de conjuntos. ¿Qué quiere decir la intersección de conjuntos? Que cuando yo tengo dos conjuntos, por ejemplo aquí el conjunto A y el conjunto B, tienen algunos, no todos, algunos elementos en común. Entonces, la intersección son esos conjuntos, son esos elementos que están en el conjunto A y también están en el conjunto B. Gráficamente se denota de esta forma. Por ejemplo, viéndolo de esta forma, si yo les digo el conjunto A tiene el 1, el 2, el 3, el 5, el 6, el 7, y el conjunto B tiene el 2, el 4, el 6, el 8. Si yo les digo A intersección B, es igual a ¿qué? ¿Qué elementos están dentro de la intersección de estos dos conjuntos? El 2 y el 6. ¿Es correcto eso? ¿Alguien más tiene alguna otra observación? No. Listo. Jason. ¿Jason está? Listo. ¿Tú opinas? Bueno. ¿Tú crees que esta intersección está correcta? Sí, señor. ¿Por qué? Porque en el conjunto A y en el conjunto B se sacan nomás los que son iguales Sí. para que sean de intersección. Ok. Solamente los dos que son iguales. El resto pues no se conocen. Exactamente. ¿En dónde? Listo. Teniendo en cuenta eso que nos acaba de decir el compañero Jason, señor... Hay otro Jason, ¿no? Jason Ortiz. Listo, Jason Ortiz. ¿En dónde? O sea, imagínate que lo estás dibujando, si quieres dibújalo para poder aclararlo. Estos dos conjuntos, teniendo esta intersección, ¿en dónde colocarías los otros elementos? Si lo tenemos en este gráfico. Entonces, por ejemplo, el conjunto A
ya no tendríamos ni el 2 ni el 6 porque irían aquí en la parte azul, ¿correcto? Entonces, ¿dónde colocarías el 1, el 3, el 5 y el 7? ¿De acá? En el conjunto A, correcto. ¿Por qué? Porque corresponde a ese conjunto. Y el del conjunto B, en este espacio, ¿qué elementos irían? Es correcto. Claro, claro hasta ahí, ¿qué es una intersección? Sí, señor. Listo. Uy, creo que se me fue la señal. No, ahí está. La unión de los conjuntos, que se denota con una U, o con, pues, sí, con un símbolo que parece una U, quiere decir que cuando yo uno dos conjuntos, estoy denotando o estoy delimitando todos los elementos, no me interesa si están en común o si están por separado, de esos dos conjuntos. Entonces, Sebastián. Sebastián estaba por ahí, ¿no? Bueno, Mónica. Ah, no, mentiras. Osleinis, Arevalo. Dígame, profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Me puedes ayudar, por favor, con este mismo ejemplo, a escribir los elementos que componen la unión del conjunto A y B? Te repito, vamos a denotar los elementos de la unión de los conjuntos A y el conjunto B. El mismo ejemplo del que tienen arriba. Sí, sí, señora. Tenemos esto, exactamente. Tenemos el conjunto A que compone estos elementos. Lo voy a poner aquí en amarillo. Y el conjunto B que compone estos elementos que está en verde. Entonces, vamos a hacer la unión de esos dos conjuntos. Para hacer la unión, yo necesito denotar aquí en estas llaves que estoy señalando aquí en azul, los elementos que van a quedar. Uy, no, ese azul está muy feo. Este. Entonces, los elementos que están dentro de esa unión de conjuntos. ¿Me puedes ayudar, por favor? ¿Sí? ¿No? El 1, Sí. el A, El 1, 5, 3, 7. 5, 5, 6, 7. 5, 6, 7. ¿Algún otro número? No, porque Ok, ¿alguien le quiere ayudar a la señora Osleinis? ¿Quién es yo? María Fernanda Díaz. Ayúdale por favor a tu compañera. Son todos los elementos que van a los conjuntos. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Ok, ¿ahí están todos? Sí, señor. Listo. ¿Alguien más tiene alguna observación? ¿De pronto algún punto de vista diferente? ¿No? ¿Todos hacen caso a lo que dice María Fernanda? Listo. Efectivamente, María Fernanda, tienes razón. Muchas gracias. Como es una unión, y como no sé si están viendo, alcanzan a ver la diapositiva en estos momentos, en la unión de los conjuntos es lo que está en el conjunto A y más lo que está en el conjunto B, obviamente sin importar si están o no en común, si esos elementos están en los dos conjuntos al mismo tiempo. ¿Listo? También tenemos el complemento. El complemento se puede denotar
obviamente tienen que haber dos conjuntos, entonces es algo muy similar al tema de la contenencia. Lo único diferente es que cuando hablamos de complemento, quiere decir que son todos los elementos que no se encuentran en el conjunto principal. Por ejemplo, si tenemos el conjunto A que está dentro de un conjunto U, es decir, el conjunto A está en contenencia al conjunto U, que sería este ejemplo, ¿cierto? Pero le vamos a decir conjunto A complemento de U, ¿cierto? O el complemento de A. ¿Qué quiere decir el complemento? Que los elementos que están en el conjunto A, por ejemplo, los números pares, tienen un conjunto más grande que son los números reales, pero están en el conjunto U. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los elementos que están en el conjunto U son el complemento del conjunto A. Viéndolo un poco más de esta forma. Si yo tengo este conjunto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estos dos conjuntos, que son los de nuestro ejercicio, ¿cierto? Vamos a ponerlo aquí. Estos dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B, hay uno dentro del otro. Gráficamente no se ve, pero si lo miramos por las expresiones o por los elementos que tienen denotados, el conjunto A son los números del 1 al 8 y el conjunto B son los números pares del 1 al 8. ¿Qué quiere decir eso? Que si metemos, por ejemplo, aquí, este sería el conjunto A, ¿cierto? Y aquí tengo un conjunto B en donde tengo 2, 4, 6 y 8. ¿Qué quiere decir eso? Que el complemento de B, es decir, si yo le digo B, corchete, o perdón, B como guioncito arriba, no me acuerdo el nombre, qué pena con ustedes. O también lo puedo escribir como vale, B, A, pero este A tiene que ir arriba como si fuese un exponente, de esta forma. Es igual al 1, al 3, al 5 y al 7. ¿Por qué? Porque esos elementos están dentro del conjunto A, pero no están en el conjunto B. ¿Es claro eso? Sí, profe. Hola, Karen. Ah, no, qué pena, Mónica. Qué pena contigo, Mónica. ¿No? Ok. Listo. No hay problema, no te preocupes. ¿Tienes alguna duda? Listo. Si quieres, quédate. Pues la idea es que ya casi vamos a acabar con con la información. No te preocupes, la clase va a quedar grabada y pues obviamente la voy a subir al Classroom. Ahorita por WhatsApp les mando la información para que tengan tengan ese acceso y puedan obviamente consultar el taller y todo este tema. Sin embargo, pues también va a haber otra clase el sábado, entonces si puedes conectarte el sábado, pues también de pronto, porque incluso si tú tienes unas dudas en común o en particular, me las puedes aplicar ahí, me las puedes decir ahí y con mucho gusto yo te apoyo, ¿vale? Vale. Con respecto al complemento de los conjuntos, ¿tienen alguna duda? Listo. También tenemos la diferencia. Entonces hay dos tipos de diferencias. Una diferencia normal que se escribe con un guión inclinado entre los dos conjuntos, que lo que me quiere decir es que el conjunto A es diferente al conjunto B. Y cuando estoy señalando esto, estoy explicando o estoy expresando
la cantidad de elementos que tiene el conjunto A que no son los mismos que están en el conjunto B. ¿Es claro eso? ¿Aló? Sí, profe. Ok, listo. Entonces, un ejemplo, si modificamos los conjuntos A y B como lo estábamos haciendo, y si le decimos que A diferencia de B, ¿cuáles serían los elementos que se encuentran en A, pero no se encuentran en B? Nicole González. El 1, el 3 y el 7. El 1, el 3 y el 7. ¿Alguien más tiene algún otro número? Profe, todos menos el 6. El 5, el 6 también. Ok, es decir que si vemos la diapositiva o la presentación y escribimos esta diferencia, estos 4 números están aquí en A. ¿Es correcto? Pero no los vamos a encontrar aquí en el conjunto B. ¿Sí ven la presentación? Listo. También existe otra diferencia que es una diferencia simétrica. ¿Qué quiere decir esto? Que la diferencia simétrica es básicamente lo opuesto a lo que es una intersección. Entonces, recuerden que en la intersección estábamos hablando de solamente los elementos que están en común de los dos conjuntos. La diferencia simétrica, nosotros vamos a denotar o vamos a escribir o vamos a señalar los elementos que no están en esa diferencia, en ese espacio en común de los dos conjuntos. ¿Es claro eso? Sí, señor. Listo. Como es tan claro y como ustedes son muy pilos y la tienen muy clara, aquí tenemos unos ejemplos. Entonces, ¿quién me quiere ayudar a hacer este ejemplo? ¿Nadie? Dubán. Dubán Llano y Nicole Llano. ¿Pasa? ¿Sí? ¿Aló? Listo, seguimos. Andrea Gómez. Ok, pasa. Andrea Gómez. ¿No? Bueno, María Fernanda. ¿Cuál de las dos? ¿Tú qué acabaste de responder? Bueno, pues, ya mismo. El que no arriesga no gana. ¿Puedes leernos el ejemplo, por favor? Sea un vehículo colores o iguales que 20 y se tiene ahí el conjunto de números pares que 20, B, el conjunto de números pares que 20 y A, el número B, B, I, de acuerdo a los números con B, por B, D, D, V, E, I,
Listo. Como dijo J Balvin, vamos por partes. Entonces, lo más importante cuando ustedes vayan a tener un ejercicio de matemáticas es que puedan tener una comprensión de lectura. ¿Por qué? Porque la información se las van a dar en un texto. Entonces, la información se las dieron en el primer texto que leyó María Fernanda, que por cierto, muchas gracias, y nos está diciendo cuáles son las características o cuáles son los parámetros que tienen cada uno de los conjuntos. ¿Cuántos conjuntos hay en este ejercicio? ¿Quién me puede decir? 3. 3. Perfecto, gracias, Karen. ¿Cuáles son esos conjuntos, Karen? V y P. Listo, entonces tenemos V, I y P. ¿Correcto? ¿Quién me puede decir cuáles son los elementos que hay en el conjunto V? Ok, es decir que puedo hacer lo siguiente. ¿Eso está bien? Sí. ¿Seguros? No, profe, no. ¿Quién dijo que no? Paréntesis. Ok, muy bien. Osleinis, muchas gracias. El paréntesis no es. Entonces iría de esta forma, ¿cierto? Ok, ¿cómo iría, Miguel? Exactamente, iría con las llaves. ¿Y los elementos del conjunto están correctos? Falta el 20. ¿Quién dijo que faltan 20? ¿Karen Ramos? Yo. Sí. Yo. Eso me gusta. ¿Quién es? Yo. ¿Quién es yo? Listo, falta el 20. ¿Por qué, Karen? Porque dice los números menores o iguales. Exactamente, menores o iguales. Entonces, ojo porque eso puede ser una cascarita. Si a uno le dicen los números menores, es hasta el número antes del que están indicando. Si dicen menores o iguales, quiere decir que se incluye ese número. ¿Listo? ¿Quién me puede decir cuáles son los elementos que están en el conjunto I? Ok, entonces serían estos números. ¿Cuál no? Ok, ni el 12, ni el 2, perdón, ni el 20, ni el 2. ¿Correcto? Entonces el conjunto ya iría de esta forma, ya estaría bien así. ¿Por qué no? Sigan, sigan. Ok, muy bien. Listo. Entonces quedaría de esta forma. Listo. ¿Y el conjunto P cuál sería? Ok, menores que 20, muy bien. ¿El 20 lo incluimos ahí? Exactamente. Quiere decir que el número 20 no lo incluimos ahí. Precisamente porque no dice menor o igual. Entonces, ya tenemos de forma explícita los conjuntos y de esta forma los podemos leer un poco mejor. Porque pues con toda la letra y con todo el párrafo muy bonito y todo, pero con los ejercicios que vamos a hacer nos puede quedar un poco más complicado sacar las conclusiones. Entonces, tenemos, vamos a hacerlo aquí con formas.
tenemos, no, este no me sirve. Este sí me sirve. Entonces, tenemos este conjunto grande que sería el conjunto más grande sería V, sí señor. Y espérame a ver. Aquí cuadro el texto. Me tocó así. Entonces este es V, ¿cierto? Aquí. Dentro de V, ¿tenemos algún conjunto? ¿Qué conjuntos? Entonces por aquí tenemos, vamos a meter a P y vamos a meter al otro. No, esto no lo puedo hacer así. Entonces por aquí tenemos a P y aquí tenemos a I. ¿Correcto? ¿Qué elementos hay en P? Los números pares, sí señor. Listo, dame un momentito, por favor. Entonces, aquí vas a meter el 1, el número pares, perdón, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20, ¿correcto? El 20 no va, muy bien. Entonces aquí tengo estos elementos que irían dentro de este conjunto, ¿correcto? Y en este conjunto, el conjunto I, ¿qué elementos tenemos? Listo. Entonces aquí tenemos el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, perdón, el 12, perdón, el 13, el 15, 17 y el 19. ¿Algún otro número? ¿Nos falta algún número? 19. ¿El 19? ¿En qué conjunto? No, señor. No, señor. Listo. ¿Y el 20? ¿No va? O sea, ese no va, ese no lo metimos en el ejercicio. ¿Cómo? Ok, muy bien. Entonces se iría aquí. Iría aquí. ¿Es correcto, Karen? Sí, profe. Listo. Teniendo estos conjuntos de esta forma, ya podemos ver, por ejemplo, eh, cómo están compuestos los conjuntos de este ejercicio, ¿correcto? Ahora recordemos, el diagrama de los conjuntos B, P e I de acuerdo a las propiedades de estos conjuntos. Es decir, este es el diagrama, ¿cierto? Tenemos el conjunto B que es más grande, que tiene solamente el número 20, pero tiene el resto de números que se encuentran en unos subconjuntos, el conjunto P y el conjunto I. ¿Listo? También me dice, de acuerdo a las propiedades de estos conjuntos, ¿cuál sería la
intersección entre el conjunto V y el conjunto I. ¿Existe alguna intersección? Entonces, si yo le digo V intersección I, ¿existe alguna intersección entre esos dos conjuntos? Sería la B, con el diagonal de la I. Dime, perdón. Creo que sería la B con el diagonal de la I. No, porque mira que nos están preguntando, aquí nos están diciendo cuál es la intersección. De hecho, nos están diciendo cómo es el diagrama. Entonces, mira, es V, el símbolo que parece una N minúscula y la I. Eso significa intersección. V, N, I. Más o menos, por decirlo de esa forma. Entonces, ¿cuál sería? Sería uno entre el 5 y el 15. Espérenme un momento, qué pena. Espérenme un momento, qué pena. ¿Aló? No, estoy en la oficina. Aló, ¿cómo les fue? ¿Existe alguna intersección? Es decir, recordemos que intersección, vamos a la diapositiva, recordar es vivir, por ahí dicen. Sí, pronto. La intersección son los números que hay en común de dos conjuntos. ¿Sí? Entonces, esta sería gráficamente como se vería una intersección y pues obviamente eso es lo que nos están preguntando en el punto B. Sería el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 15 y el 19. Es correcto. Esa sería la intersección. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esta respuesta? No, Listo. María Fernanda. María Fernanda Díaz. señor. ¿Cuál sería la relación de contenencia entre V y P? O sea, tengo V y tengo P y aquí me toca colocar la relación de contenencia. ¿Cuál sería esa relación de contenencia? Claro que sí. Contenencia es cuando un conjunto más pequeño está dentro de otro conjunto. Entonces, el conjunto pequeño está en contenencia al conjunto grande. Entonces, ¿cómo sería? Karen o María Fernanda. Entonces sería así. ¿Segura? Ok, o sea, en este caso, como tengo el orden de las letras, sería una C al contrario, una C al revés. Algo así. Bueno, pero está bien, pero ojo porque yo me equivoqué, porque este símbolo significa mayor que. Entonces, técnicamente tendría que haberlo escrito de esta forma. Uy, ¿listo? Esta es la relación de contenencia que existe entre esos dos conjuntos. ¿Listo? No, porque mira que cuando se habla de contenencia, primero va el conjunto más pequeño o el que está dentro del conjunto más grande. En este caso, por ejemplo, N, Z, I y Q, que son todos estos conjuntos, están dentro del conjunto R.
¿Sí es claro? Sí, Listo. Daniela Meneses, ¿cuál es la unión de los conjuntos P unión I? Entonces, lo que nos está preguntando es que si yo voy a hacer esto, P unión I es igual a ¿qué? son los elementos que son los ¿Alguien más tiene alguna observación? Melissa Castañeda. Ok, la unión de I con la T. Ajá. Y de acuerdo al diagrama, ¿cuál sería esa unión? sería 1, 2, 3, 4. Ojo, tengamos en cuenta, tengamos en cuenta que para que haya una unión de conjuntos, debe haber algo en común. ¿Sí? Es decir, es como decir, Luego, pues, son los elementos, o sea, son todos los elementos de los conjuntos, ¿no? sí, está bien eso, pero esos dos conjuntos deben tener una intersección. Es decir, para que exista una unión, debe haber una intersección entre ellos dos. Porque, Los elementos iguales. exactamente, si por ejemplo, si los conjuntos están separados, no tienen nada en común, yo no puedo hacer una unión de ellos. ¿Cómo les explico? Es como si yo voy a colocar, eh, es como si yo, ya, es como si yo fuera a hacer tinto. Si por ejemplo yo voy a hacer tinto y tengo el agua y tengo el café, para poder hacer una unión de ellos, tengo que unirlos, tengo que juntarlos, tiene que haber algo en común, ¿sí? Pero yo no puedo hacer café, por ejemplo, con leche y café como tal. Ahí me saldría algo diferente que sería café con leche, pero tinto como tal no me saldría. Entonces tiene que haber una unión. ¿Cómo yo sé que existe una unión previa? Porque tienen que tener algo en común. Entonces, la intersección, obviamente si hay dos conjuntos que se intersectan en algún punto o en algún conjunto, de esa intersección yo también puedo sacar la unión. Pero en este ejercicio hay algo particular. ¿Quién me puede decir eso particular de esos dos conjuntos? Porque nosotros no tenemos Exactamente, no tienen los mismos elementos. Entonces, P tiene los números pares, I tiene los números impares, pero entre P e I yo no puedo tener una intersección. Es decir, para poder yo hacer una unión antes, yo tengo que determinar si entre P y N, perdón, P intersección I, ¿esto existe? ¿P intersección I existe? No existe, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tienen elementos en común. Entonces esto es un conjunto vacío. Y si la intersección de estos dos conjuntos es vacía, la unión sería vacía o tendría algún elemento. Tendría que ser vacía, exactamente. ¿Por qué? Porque no hay ningún elemento en común, entonces esos dos conjuntos no están unificados, no tienen una unión. Puede que estén dentro de un conjunto más grande. Si miramos de pronto el ejemplo de los números reales, yo puedo decir que existe, que el conjunto N y el conjunto I están en contenencia al conjunto R, pero yo no puedo decir que el conjunto N tiene una intersección con el conjunto I, y tampoco puedo decir que el conjunto N tiene una unión con el conjunto I, por más de que estén en un conjunto más grande. ¿Listo? ¿Claro está ahí? Listo. Lady Rubiano, ayúdame por favor con este ejercicio.
Bueno, entonces la señorita Alba Quintero, por favor. Sí, profe. Ayúdame, por favor, con este ejercicio, con este ejemplo. ¿No? ¿Pasas? Sí, Bueno. Santiago. sí, profe. Ah, bueno, dale. ¿Estás viendo la pantalla? Un grupo de jóvenes. Sí. Sí, señor. Un grupo de jóvenes asistieron a un bazar donde pueden realizar dos actividades, cantar y bailar. De acuerdo con en esta actividad los jóvenes deciden inscribirse a los grupos de cada actividad. Se encuentran organizadas de la siguiente manera: cantar, camino, carro, bases, bailar, también, wow, camino, camino. Ah, ¿cuál es la persona que se tiene la acción, cantar, interacción, bailar? Listo. Entonces, ya nos hicieron la mitad del trabajo. Ya tenemos el conjunto C, que va a ser igual al de cantar, y ahí están los elementos que en este caso son personas. Camilo, Karen, David, Juan y César, ¿cierto? Y tenemos el conjunto B, que es bailar, el ejercicio de bailar, en donde las personas que se inscribieron son Javier, Alex, Juan, Daniela y Camilo, ¿cierto? El primer punto que no... Dime. Ay, sí, qué pena contigo. Gracias. Casi lo cambio de nombre como Haren. Listo. Entonces, el primer punto, lo que me está diciendo es que tenemos que buscar la intersección de esos dos conjuntos. Es decir, C... Ok, están reavispados. Camilo, que C intersección B sería igual a Juan y Camilo. Sí, señor. Listo, nadie más. Listo. Resulta que después me están preguntando y me están diciendo cuáles son las personas que se encuentran en la diferencia simétrica de los conjuntos cantar y bailar. Entonces, ¿cómo sería eso? Recuerden que la diferencia simétrica, aquí hay un error de escritura, porque no es el slash, porque la diferencia simétrica, ¿cómo se denomina? Sí, sí, sí. ¿Quién iba a responder? ¿No? Sí. Ok, responde, tranquilo, Santiago. No. Recuerda que U es para la unión. ¿Sería? Exactamente. ¿Quién dijo que parecía la A? Listo, Alba. Efectivamente es un triangulito. Ese triangulito en matemáticas se denomina delta. ¿Listo? Entonces, C delta B. ¿Qué quiere decir eso? Que es una diferencia simétrica. Ahora, volviendo al ejercicio, ¿cuál sería la diferencia simétrica de estos dos conjuntos? Karen, Karen, David, Javier, por ahí dijeron César, César, Alex y Daniel. Listo. Pregunta. María Fernanda,
¿Por qué esas personas? ¿Qué quiere decir diferencia simétrica? Ok. ¿Alguien le quiere ayudar a María Fernanda? ¿Giner, Amaya de pronto? Listo, pasas. ¿Gerson Ortiz de pronto? ¿Por qué esas personas en una diferencia, en este ejercicio para la diferencia simétrica? ¿No? Karen. ¿Será porque es otro conjunto de iniciales? No, no es otro conjunto de los iniciales. Exactamente. Jason, creo que tú respondiste correcto. ¿Me puedes repetir nuevamente, por favor? Profe, son los que no se repiten en los mismos grupos, o sea que cada uno está en su grupo sin hacerlo, sin cantar y sin bailar al mismo tiempo, solamente hacer una cosa, solamente canta, solamente baila. Exactamente. Eso quiere decir una diferencia simétrica, que no se encuentra en la intersección de los conjuntos. Es decir, están en los dos conjuntos, sí, pero no están en común de ambos conjuntos. Entonces, por esa razón fue que se colocó. Exactamente, ahí está Javier. Está Karen, que Karen está en el grupo C, pero no está en el grupo B. Está David, que está en el grupo C, pero no está en el grupo B. Está César, que está en el grupo C, pero no está en el grupo B. Está Alex y Daniel, que están en estos grupos. Y de hecho, efectivamente, creo que falta Daniela. Ah, sí, me faltó una, Daniela. Alex, Javier y Daniela. Entonces, estos tres, que los voy a poner en azul, y César, están en el grupo A, ¿cierto? Y estos otros tres que están en verde, están en el grupo B, pero no están en la intersección, es decir, no están en los dos grupos al mismo tiempo. ¿Listo? Muy bien por esa deducción, por ese análisis. El tercer punto, ¿existe un complemento entre los conjuntos cantar y bailar? Recordemos que complemento es, por ejemplo, C, B, pero este B es aquí arribita, como si fuese un exponente, o B, perdón, BC, que este C existiría aquí. ¿Alguna de estas dos condiciones se cumple? Sí, no. Paso pregunta. Dedocracia. ¿Esos son qué Es, exactamente, esto que estoy denotando aquí, que lo voy a colocar de color amarillo, significa complemento. ¿Sí? Recuerda que aquí me está diciendo, en el punto C dice, ¿existe un complemento entre los conjuntos cantar y bailar? Entonces, esto que estoy colocando aquí son las dos opciones de complemento. Puede ser C complemento de B o B complemento de C. Pero, ¿realmente ese complemento existe? Es lo que nos están preguntando. Sí, ¿Por qué, Karen? pues porque los dos puntos se encuentran camino. Listo. Recordemos que si yo tengo aquí el conjunto B, por ejemplo, vamos a decir insertar texto, aquí tenemos B, ¿cierto?
Y ¿qué se me hizo? Aquí. Y aquí tenemos C, ¿cierto? Lo vamos a poner de otro color, ¿cierto? Entonces a este conjunto le vamos a llamar B, que sería el de cantar. Perdón, C. Mucha. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Listo. Entonces, el conjunto B y el conjunto C tienen una intersección, que eso fue lo que acabamos de decir aquí, ¿cierto? Que serían Juan y Camilo. ¿Es correcto? Sí, señor. Ya dijimos que la diferencia, gracias Miguel, ya dijimos que la diferencia simétrica es los elementos que están en B, pero no están en la intersección, y los elementos que están en C y tampoco están en la intersección. Es decir, en otras palabras, los elementos sobrantes de la intersección de ambos conjuntos, ¿cierto? Ahora, para esto, para el complemento, recordemos que siempre debe haber un conjunto grande. Entonces, ¿qué se me dice? Ahora, el conjunto grande, ¿cierto? El conjunto pequeño y un conjunto grande que me cubra el otro conjunto. Bueno, voy a tomar este ejemplo, pero aquí le vamos a decir lo siguiente. Entonces, el conjunto grande, el cuadrado, supongamos que es B. Entonces, si aquí yo digo que este es B, pero ahí está mal, porque este tendría que ir aquí abajo. Entonces, supongamos que el conjunto cuadrado es B, ¿cierto? Y es un conjunto más grande. Y el conjunto C está dentro del conjunto B. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que está dentro de C, es decir, todo lo que está en el circulito naranja, para poder denominar el B, el C conjunto B, el C complemento B o el B complemento C, tiene que ser todo lo que está afuera del conjunto C. ¿Me explico? ¿Sí es claro? Ok, claro que sí. Si yo voy a determinar C conjunto B, quiere decir que C complemento B, quiere decir que todos los elementos de B que están por fuera de C, es decir, que solamente están en la parte azul, corresponden a ese complemento. Es como si, por ejemplo, en este caso, C tuviese a Camilo, a Camilo y a Juan. Entonces, borramos este, borramos este, borramos este, y le decimos de esta forma. Entonces, C, que es el conjunto pequeño, solamente tiene a Camilo y a Juan, y el conjunto B tiene a Javier, a Alex, a Juan, a Daniela y a Camilo. Camilo y Juan, que solamente componen el conjunto B, el conjunto C, son los que estarían aquí en la parte naranja. Pero el resto de estudiantes o el resto de jóvenes están en la parte azul. Entonces, C complemento B sería igual a lo siguiente. No, los opuestos. Javier, Alex, Daniela.
Juan no puede ser porque Juan está en el conjunto C y Camilo tampoco puede ser porque está en el conjunto C. Es decir, Camilo y Juan están aquí en lo naranja, en lo naranja o en lo naranja, en donde está el conjunto C. Y estos tres muchachos, que son el complemento del conjunto C, pero están en el conjunto B, están en la parte azul. ¿Sí es entendible? Sí, señor, sí. Listo. Ahora, volviendo al ejercicio anterior. Listo. Entonces, tenemos el conjunto C, que es este, y tenemos el conjunto B, que es este. ¿Existe algún complemento entre esos dos conjuntos? Es decir, ¿existe de pronto un C complemento B o un B complemento de C? Camilo, Sí, señor. ¿Cuál, Santiago? Juan y Camilo. No, eso es una intersección y ya la denotamos acá. Sería muy propuesto. Tampoco, porque eso es una diferencia simétrica. No existe. ¿Por qué no existe? Porque no hay un conjunto más grande que me abarque todos los elementos. Es decir, existiría de pronto un complemento en donde yo diga que existe un conjunto A. Uy, pero ¿por qué tan chiquito? Entonces, control C, control V. Y aquí yo le digo, por ejemplo, esto sería un conjunto A, complemento de B, por ejemplo, y C, por ejemplo. Entonces también existiría otro que sería así. Pero aquí me diría C. ¿Qué significa eso? Que hay un conjunto más grande que iría de esta forma. Y este conjunto se llamaría A. Cambiémosle el color. Amarillo, por ejemplo. Entonces, el cuadro amarillo sería el tercer conjunto A, que se llama A, pero que está abarcando los dos conjuntos. Entonces, aquí hay un error, porque sería B complemento de A. ¿Sí? Porque el pequeño, el conjunto más pequeño es el que está adentro del conjunto grande. Y lo que estamos hablando o lo que le estamos indicando con esta denotación quiere decir que los elementos que están afuera del conjunto pequeño, que en este caso sería B, son el complemento de ese conjunto pequeño. ¿Sí me hago entender? ¿No? ¿Ya está un poco más claro? Entonces, por ejemplo, si yo pongo aquí un conjunto A, entonces le tengo que colocar todos estos muchachos, ¿cierto? Y le tengo que colocar también exactamente a Karen, a David y a César. Y si quiero, por ejemplo, le puedo poner a Livia, le puedo poner a Osleinis, le puedo poner a Miguel, le puedo poner a Giner, ¿cierto? Pero todos estos que acabé de nombrar, que son nuevos, que no están ni en el conjunto B ni en el conjunto C, están aquí amarillo, ¿sí? Entonces, ahí sí, el complemento de esto sería igual. No sé por qué no me lo muevo tan chiquito. Sería, entonces sería, todos estos, si es el conjunto, si sería el complemento de B, entonces sería todos los de A, todos los de C, que serían Camilo, Karen, David, César, Livia, Osneidis y Giner, ¿cierto? Pero ahí hay un error. ¿Por qué? Porque Camilo y Juan están en el conjunto B, entonces Camilo no iría. Este sería el complemento de ese ejercicio si existiese un conjunto llamado A, que agrupe los otros dos conjuntos pequeños. ¿Sí es entendible?
Sí, señor. Ok, sí, señor. Listo. Creo que dejaríamos ahí dejaríamos por hoy. ¿Listo? Igual, cualquier duda, si pueden de pronto el sábado retoman, me aclaran las dudas, lo revisamos y todo, no hay ningún problema. Ahorita les comparto como tal el enlace del Classroom para que puedan revisar las guías, puedan revisar la presentación. En la presentación está todo esto, entonces si ustedes quieren hacer sus propios ejercicios, lo pueden hacer como para poder repasar y eso. De hecho, después de este, hay un ejercicio más, entonces me gustaría de pronto, si quieren puntos extra, lo hacen y me lo mandan como si fuese una foto o pues una imagen y todo este tema. ¿Listo? Eso les va a traer puntos extra. ¿Por qué? Porque, bueno, hablando del tema de calificaciones, señor. Sí, sí, señor. Me lo envían al interno y lo revisamos y todo ese tema. No es obligatorio, son puntos extra porque las notas que voy a sacar o las notas que van a salir son los 4 talleres y el examen. No van a haber más notas. Todo lo que ustedes hagan, participen y todo este tema, pues les van a traer puntos por temas de participación y eso está muy bien. Este de pronto ejercicio, yo sé que me extendí un poco en la clase y eso, pero pues si lo quieren hacer, que es este que está aquí, si lo quieren hacer, me lo presentan, me lo pasan y les puedo dar uno que otro punto como para que de pronto suban nota, ¿vale? Dime, Santiago. Profe, hice lo que Te pide un código. Ok, listo, listo. Entonces, se los voy a compartir por el grupo, el código que está, y también se los voy a compartir por acá. ¿Listo? Si de pronto les piden ese código y eso, pues no hay ningún problema. Lo ingresan y ya deberían tener acceso como tal, ¿vale? Tengo 18 alumnos registrados ya en el aula. Sí, sí, señora, claro que sí. Yo ahorita les envío el enlace por... Dime, perdón. Claro que sí. Están Giner, Amaya, Osleinis, Luna, Karen Bermúdez, Fernanda Díaz, Maniac G, Miguel Gómez, Jenny Andrea Gómez, Nicole Gómez, Dubán Llano, Santiago Marín, Daniela Meneses, Gerson Ortiz, Rosy Quintero, Paula Valentina Ramírez, Karen Ramos, Andrea Rondón y Paola Rubial. Ah, y bueno, muchachos, antes de que se me vayan, ¿sí? Bueno, exactamente, dame un momentico que para eso yo tenía, dime. Sí, ok, el tema de la clase, sí, el tema de la clase, no te preocupes que pues ya, espérame un momento. Aquí. ¿Qué pasó aquí? Ah, este está aquí, claro. Listo.
En estos momentos, las personas que están aquí en la reunión, necesito que por favor ingresen a este enlace y diligencien sus nombres. Puede que de pronto les pase como la compañera que ahorita estaba hablando, está conectada desde el teléfono de un familiar y todo el tema y no puede, pues de pronto no lo nombré. Entonces, ingresen a este formulario, colocan su nombre, colocan su correo y ya yo sé que estuvieron en la clase del día de hoy. Bueno, dime. Bueno, espérame, me perdí. Ok, tú estás en la aplicación, ¿cierto? Listo. Si tú te vas a trabajo en clase, te va a aparecer el tema de conjuntos, ¿cierto? Si vas a los conjuntos, a la primera, vas a encontrar la guía conjuntos, que es la presentación como tal que les estaba mostrando ahorita, y después dice ejercicios de guía número 1 de conjuntos. Espérame, no lo modifiquen. Espérame, ver material. Es decir, este no. Ahí en estos momentos solamente deben ver dos cosas, la presentación y la guía. En la guía de matemáticas, la guía número 1 de matemáticas, vas a encontrar al final unos ejercicios que dicen ejercicios de repaso. Efectivamente, esos son los ejercicios del taller. Si quieres, si te parece mejor, los puedes hacer a mano como para que entiendas un poco mejor, pero para que yo te pueda calificar ese que es el taller, tienes que ir al Classroom de matemáticas y vas a encontrar una tarea que dice taller primera sesión conjuntos. Entonces le das ahí y ahí vas a encontrar el formulario en donde tienes que responder cada una de las respuestas. No se asusten, son 80 preguntas nada más. ¿Qué es lo que pasa? Que, pues si ustedes miran, hay varios ejercicios al comienzo de donde dice taller de repaso, en donde toca seleccionar varios elementos, toca hacer varias uniones, varias intersecciones. Entonces, son todos y cada uno de esos elementos, pero técnicamente simplemente son 13 puntos, no son más. En algunos de ellos, es bueno que de pronto ustedes lo hagan así como de pronto lo piensas hacer, que primero lo haces en el cuaderno. Sí, dime. Exactamente. Entonces ahí es donde vas a diligenciar como tal el taller para poder verlo. Entonces, espérenme un momentico, yo les muestro mi pantalla de donde lo que estoy viendo para que les quede un poco mejor, un poco más claro. Entonces, como tal, este es el Classroom. ¿Sí ven mi pantalla? Listo. Entonces, estoy aquí en matemáticas. Si voy a la parte superior, de pronto si lo están viendo desde un computador o si lo ven desde un teléfono, les puede salir diferente. Pero en trabajo de clase van a encontrar la primera sesión, que es esta, que corresponde al tema de conjuntos. Entonces, la primera opción, que tiene como un cuadrito como con una cosita subrayada y la verdad no sabría cómo describirlo, tiene el título de conjuntos. Ahí van a encontrar solo los materiales de esta clase. ¿Cuáles son los materiales? La guía y la presentación. Esta noche yo les subo como tal la grabación de esta sesión para que de pronto la puedan ver y si la quieren escuchar, pues mucho mejor. Pero el taller como tal está aquí. Dice taller